la Biblia y me anima mucho poder conectar con la iglesia en Guadalajara y también ver varios hermanos de lugares diferentes. Am, Déjame poner mis transparencias aquí para poder compartir. A ver dónde fueron. Ah, no está. Ahí están. Ok, ¿pueden verlos? Sí se puede. Ok, muy bien. Este, el título es Crecimiento Espiritual y como ya comentaron, yo estoy estudiando, terminé mi maestría en estudios bíblicos y divinidad y ahora estoy haciendo mi doctorado en crecimiento espiritual, básicamente. Básicamente el título de la clase y por eso dije que sí, me encantaría enseñar estos. La misión que Dios me ha dado a mí y a mi esposa lo estamos haciendo juntos. Nuestro enfoque ha cambiado en vez de plantar iglesias y levantar iglesias, nuestro enfoque ha cambiado más a ayudar a líderes, ayudar a miembros, ayudar a todos los discípulos crecer espiritualmente. Y lo vemos como una gran necesidad, como nuestro movimiento ya tiene 40 años en crecimiento. Yo tengo casi 40 años de ser discípulo. Mi esposa tiene 42 años de ser discípula y es un tema muy importante para nosotros. Y entonces agradezco mucho la oportunidad de poder enseñar sobre este tema. Les mando saludos de mi familia. Aquí está mi tribu, a todos los niños y que ya son adultos. Esto fue la fiesta de compromiso que mi hijo pidió la mano de su novia. Ya todos son adultos, todos nacieron como nosotros siendo discípulos y todos tienen sus vidas y ahora estamos disfrutando la bendición de vivir una vida fiel con Dios. También saludos de mi región aquí en Los Ángeles. Veo algunas personas de Los Ángeles aquí de nuestro ministerio. Estos son nuestros ancianos. Acabamos de nombrar 3 ancianos y ya teníamos uno. Entonces, en la región tenemos 4 ancianos. 2 de ellos son mexicanos y uno de ellos habla español. Eso es importante, yo creo. También quiero dar saludos de España. Estuve ahí bueno, ya son casi 3 meses, pero mi esposa y yo acabamos hemos estado como cuidando, hemos sido como los tíos de la Iglesia Madrid por ya como 6 años, 6, 7 años, ayudando a ellos porque no tenían líderes, luego cambiaron líderes y pedimos unos amigos ir a Madrid, fueron allá y han estado haciendo un trabajo increíble, la iglesia está creciendo, entonces fuimos ahí para nombrarlos evangelista y consejera de mujeres para la iglesia en Madrid. Y, y es un grupo muy internacional, aquí es un bautismo, celebración de un bautismo, la nueva hermana, la que tiene las flores, y ella es de Ucrania y por el impacto de la guerra quería estudiar la Biblia, se hizo cristiana. En esta foto hay 9 países representados, que demuestra qué tan internacional es la iglesia de Cristo. Sé que algunos conocen a Ángel, ahí está él en la foto, ahí abajo. Uh, pero saludos de ellos. Quiero empezar con este versículo. En 1 Corintios, Pablo habla diciendo, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Pablo tenía una vida bastante enfocada en el Espíritu Santo, una vida dirigida por el Espíritu Santo. Si estudias el libro de Hechos, verás ahí muchos versículos que hablan lo que hacía el Espíritu. De hecho, algunos dicen que el nombre Hechos, el libro de Hechos, la mayoría dicen que era Hechos de los Apóstoles, pero algunos dicen que realmente es Hechos del Espíritu Santo, porque ves en toda la historia de la iglesia que siempre fue el Espíritu Santo moviendo las cosas, empujando y animando a los hermanos. Y yo creo que clave para crecimiento espiritual
es poder ser ah, mandado, guiado en caminando con el Espíritu Santo. Eso es madurez espiritual, eso es crecimiento. Y la verdad es que es un poco difícil hablar del Espíritu Santo, porque la verdad es que muchos tienen miedo, ¿no? Porque no sabemos mucho del Espíritu Santo. Sabemos mucho del Padre, sabemos mucho del Hijo, pero no sabemos mucho del Espíritu Santo. Y aunque cuando bautizamos a alguien decimos el nombre del Padre, del Hijo y de fulano, no, porque no sabemos quién es el Espíritu Santo. Y es un tema muy importante, aprender y crecer y entender. Y yo creo que hay temor porque hay muchas enseñanzas equivocadas, hay muchas enseñanzas, muchas creencias que no son la verdad y muchas iglesias que enfoquen en el Espíritu Santo, pero no es la verdad y hacen muchas cosas raras y tonterías y por eso lo dejamos a un lado, pero necesitamos crecer espiritualmente. Y eso significa ser más dirigido, ser más guiado por el Espíritu Santo y crecer por el Espíritu Santo. Y de eso quiero hablar porque prácticamente es muy importante en la vida espiritual. Ah, algo que encuentro, mi esposa y yo viajamos mucho, estuvimos hablando, platicando ahorita que hemos visitado más que, bueno, como 60 iglesias en todas partes del mundo y hemos viajado, hemos ido a todas las conferencias en Asia, en África, Medio Oriente, Europa, Sudamérica, Brasil, Centroamérica, México, los Estados Unidos. Y algo que encontramos muchas veces es muchos discípulos cansados, especialmente los últimos 3 años han sido tan difíciles con la pandemia, ¿no? Muchos cansados, estresados, preocupados, ansiosos, y hasta muchos hermanos luchando, ¿no? Con ansiedad, con preocupación, con estrés, y que si eso afecta a uno, eso afecta la vida de un discípulo. Y lo bueno es que Dios tiene la solución. Jesús sabe cómo sanarnos, cómo ayudarnos. Y todo eso tiene mucho que ver con crecimiento espiritual, con cómo ser fuerte en el Espíritu Santo, fuerte en tu vida espiritual. Y es muy importante. Pero uno sí tiene que preguntar por qué estamos tan cansados y por qué hay tanto estrés en el mundo y obviamente hay muchos problemas en el mundo y la pandemia ha afectado a muchos y muchos han perdido familiares y amigos y yo sé aquí en mi casa, mi esposa ha perdido 7 miembros de su familia, ¿no? En la pandemia. Entonces, claro, tiene que afectarnos, ¿no? Emocionalmente. Y Dios siempre tiene soluciones, ¿no? Yo, por unos años vivimos en Nueva York, en Manhattan, y hay una estatua muy grande en el centro metropolitano, y es la estatua de Atlas. Él está cargando el mundo en sus brazos, ¿no? Lo ves ahí, y con todos los músculos y como luchando con el peso del mundo, pero cargándolo. Pero unos cuadros de ahí hay una iglesia, en el patio de la iglesia, una estatua de Jesús y tiene el mundo en su mano, pero parece que no le cuesta nada cargar el mundo, ¿no? Que es fácil para él. Y no no requiere demasiado, no está luchando con la carga del mundo, porque es Jesús, ¿no? Y yo a veces creo que para muchos hermanos su vida parece más a Atlas que a Jesús, ¿no? Cargando la pesa, el trabajo, el estrés, los problemas del mundo y tratando de no caer o no ser destruido por la presión que llevamos. Y debe ser más como esta estatua de Jesús, que lo carga la pesa, carga el estrés del mundo, pero sin ser destruido por ella. Richard Foster, uno de mis autores favoritos, dijo, no hemos logrado una comprensión de la Biblia que sea adecuada a nuestras necesidades. La Biblia dice que es un libro que la palabra de Dios tiene vida y poder, ¿no? Es un versículo que todos
aprendimos, que todos estudiamos, ¿no? Hebreos 4 dice que tiene vida y poder. Pero yo creo que muchas veces muchos hermanos no han captado eso, no han logrado eso. La Biblia hace más que 100 promesas de bendiciones. La verdad, son muchos, mucho más. Pero los importantes en que quiero enfocar aquí es que nos da la promesa de paz, de alegría, de libertad, de pureza, de confianza, de bendiciones tan importantes, tan necesarios en este mundo, y especialmente con todo lo que está pasando en el mundo. Pero muchos hermanos no están viviendo esta vida. Sus vidas no parecen llenas de paz y alegría y libertad y pureza y confianza. Más bien están luchando mucho con ansiedad, depresión, culpa, vergüenza, inseguridad. Y no quiero decir que si eres espiritual no vas a tener estos retos. No, todo el mundo tiene estos retos. La diferencia es que si estamos recibiendo la ayuda de Dios, si estamos viviendo en el poder de Dios para ayudarnos con la ansiedad, ayudarnos con la depresión, ayudarnos con la culpabilidad que cargamos, con la vergüenza que nos sentimos, con la inseguridad que nos quite la confianza. Y por eso Dios nos llama a Él para ayudarnos. De esto trata el reino de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Paz, alegría, no, gozo, todos los frutos del Espíritu Santo que leemos en Gálatas 5, que es 22. Aquí está todo lo que necesitamos. Pero la verdad es que muchos no estamos disfrutando, no estamos usando el Espíritu, no estamos suficientemente metidos en la palabra de Dios para recibir la ayuda que Dios nos ofrece. En Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza nos llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Está hablando fíjate, de una vida que realmente todo el mundo quiere. Todo el mundo. El no cristiano quiere una vida llena de esperanza, con alegría y paz. Todo el mundo lo quiere. Los cristianos, los discípulos de Cristo, lo tenemos, pero muchos no están disfrutando de esta vida, de este poder, de este acceso, de la promesa de Dios, de la esperanza que nos quiere dar, que viene por el Espíritu Santo. Según Timoteo dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo veo muchos hermanos no viven una vida llena de poder, de amor y de dominio propio. Más bien débiles, luchando con rencor o enojo o ira o celos, y cayendo en pecados que no deben caer, que no deben estar luchando con estos pecados o siendo vencidos. Todos vamos a luchar con pecado, todo eso no, si vives en el mundo vas a luchar con el pecado, pero Dios nos da lo que necesitamos nosotros para poder superar vivir una vida triunfante. Había una investigación muy interesante. A mí me gusta ver los documentarios en YouTube de qué están investigando, de qué están descubriendo. Y hubo un documentario que hablaba de que hicieron una investigación de los lugares más profundos en el mar, en el mundo, ¿no? Y hay un lugar, por ejemplo, un valle en el Caribe, que es el lugar más profundo de todo el planeta, toda la planeta. Y querían mandar una cámara para ver lo que está ahí abajo, pero la presión en el mar es tan alta, de miles y miles de kilos de presión, que tenían que poner una caja de hierro protegiendo la cámara, porque si no la cámara sería aplastada como una tortilla, y tanta presión que hay. Entonces hicieron la caja, hicieron como una cáscara de hierro protegiendo la cámara,
mandaron la cámara a los lugares más profundos del mar y ¿saben lo que descubrieron? Peces, peces. Bueno, no es sorpresa, no es el mar, pero la pregunta es, ¿cómo es que sobreviven estos peces en un ambiente de tanta presión? Con tanta presión, ¿por qué no son aplastados estos peces? Y descubrieron que estos peces tienen una presión empujando de adentro para afuera, igual que la presión que está empujando adentro. Es decir, que tienen un balance, un poder o una presión empujando por afuera para ser igual que la presión empujando adentro. Y así tiene que ser la vida cristiana, que tenemos el poder adentro empujando, ayudándonos con toda la presión y los problemas que están tratando de aplastarnos, de destruirnos, ¿no? Eso es necesario. Y si no tienes una relación con Dios buena o una relación donde puedes recibir el poder del Espíritu Santo, vas a ser destruido, vas a ser aplastado como una tortilla, vas a ser destruido en tu fe, ¿no? Entonces es súper importante esta relación íntima, este crecimiento espiritual que crecemos, sigamos creciendo en esto, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Pablo dice, mira, no llegamos solamente con un argumento religioso o unas palabras o enseñanzas religiosas. También demostramos el poder de Dios, ¿no? Y casi todos, tantos hermanos, cuando nos hicimos cristianos, vimos el poder de Dios, ¿no? Dejamos de fumar, dejamos de tomar drogas, dejamos de ser odiosos, dejamos pecados que jamás habíamos dejado antes, hasta que estudiamos la Biblia, de repente tuvimos el poder de hacer cambios grandes y radicales. Pero porque lo que pasa para muchos discípulos es su tiempo de crecimiento son los primeros meses o tal vez primeros años y luego dejan de crecer y dejan de avanzar y se quedan iguales. Pero el problema es que los problemas siguen creciendo, ¿no? Cuando yo pensaba, oh, que va a ser increíble cuando mis hijos son adultos, ya no van a tener todos los problemas que tenían cuando eran chiquitos, ¿no? Luego cuando eran adolescentes, wow, más problemas. Y luego cuando son adultos jóvenes, aún más problemas, ¿no? Y que sus problemas ahora son más grandes y más difíciles porque son problemas de adultos, ¿no? Y yo veo que la vida no se pone más fácil, se pone más complicado. Entonces yo necesito el poder de Dios más en mi vida para poder aguantar y superar, no solamente sobrevivir. Y yo veo muchos hermanos sobreviviendo, tratando de no caer de la fe, en vez de disfrutando del poder de Dios. Pablo dice a Efesios, les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. De ahí viene el poder, ¿no? Para empujar afuera, para ser fuerte, para superar todos los retos que Satanás nos está tirando. Y por supuesto, él no nos deja en paz. Él no nos deja porque, bueno, ella ya tiene 25 años, lo voy a dejar en paz. No, 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 no. Él te va a atacar más, porque él sabe que si te puede tumbar como un cristiano maduro, eso va a desanimar a muchos y va a causar a muchos cristianos jóvenes, va a causar más temor, más miedo, porque van a pensar que a lo mejor eso va a pasar a mí. No, pero eso Satanás nunca nos deja en paz. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino poder de amor y de dominio propio. Entonces, es cuestión de seguir creciendo espiritualmente para tener el poder espiritual que necesitamos. Yo veo que muchas veces hay muchos hermanos que tienen una mala conexión
Mira, yo ahorita estoy en la sala de mi casa. ¿Por qué? Tengo una oficina, pero el señal de Wi-Fi no es muy fuerte allá en mi oficina. Tengo una mala conexión. Entonces, si estuviera en mi oficina, no funcionaría Zoom muy bien. Yo creo que, entonces, aunque mi oficina es buenísima, tengo una silla muy bonita, muy cómoda, y tengo todos mis libros ahí, es mi lugar, ¿no? Mi santuario, mi oficina. Pero como tiene mala conexión, no la puedo usar. Y no importa qué tan increíble la lección, que si no tengo una buena acción, de nada sirve a nadie, ¿no? Y, y yo creo que hay muchos cristianos viviendo con una mala conexión, que realmente no tienen una intimidad o una relación íntima con Dios. No tienen una buena conexión. De vez en cuando, tal vez un poquito en la mañana, y traten de vivir con eso. Traten de sobrevivir con muy poquito de señal de Dios. Eso no funciona. Eso no vale. No vas a estar luchando siempre a no caer de la fe o mantener en vez de crecer y superar. La otra cosa que veo muchas veces es hermanos que luchan con una mala teología, que piensan que Dios está enojado siempre o que está enojado conmigo o que nos ama a todos, pero no tanto a mí, ¿no? O que que no lo agrada o que está, no está feliz conmigo. Y yo veo eso en muchos hermanos que andan con mucha culpabilidad o temor de Dios. Yo siempre hago una prueba cuando estoy dando mis clases. Yo digo, ok, hermanos, dime la primera cosa que piensas. Si yo te digo esta frase, dime la primera cosa que te viene a la mente. Dios está afuera y quiere hablar contigo. Y casi siempre todos en la clase hacen, todos, como que tienen miedo, ¿no? Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo? No hay nadie que te ama más, no hay nadie que te quiere más que Dios. Es tu Padre celestial, Él te quiere, Él te ama, Él cree en ti, no hay nadie más dedicado a ti, pero muchos tenemos una mala teología. Pensamos que Dios es el Dios de enojo, de ira, de ya cansado con tus problemas, ¿no? Y lo vemos así, y no es así. No hay nadie que te ama y te quiere más que Dios. Yo creo que si no entendemos eso, no tenemos una buena conexión con Dios. No tenemos la relación. A mí me encanta esto, lo que dice, es 16 a 19, no 6 a 19. Pido al Padre, escucha bien, escucha este versículo bien, porque es súper importante. Dice, pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Pablo quiere ayudarnos a tener el poder y la fuerza que necesitamos. Que tengamos nosotros una relación con Dios, que estamos recibiendo el poder y la fuerza necesaria. Y dice, y que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. ¿Notaste eso? Que el ¿amor de quién? Amor de Dios, sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Piensa en eso. ¿Cómo sería tener el amor de Dios como tu raíz y tu fundamento en tu vida? Y que así pueden comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total
de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Notaste eso? Pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Yo veo que la cosa más importante que un discípulo maduro, un discípulo que tiene muchos años, puede entender es el amor de Dios. Pablo dijo, yo pido esto, eso que yo oro, eso es lo que estoy orando para ustedes. Que lleguen a entender eso, ese amor, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y profundo. Eso cambia tu vida. Eso cambia tu manera de ser. Eso cambia, quita la inseguridad, quita la debilidad, da confianza, abre la puerta al poder de Dios, nos inspira, nos anima, nos da el celo que necesitamos para vencer este mundo. Pero la verdad es que muchos hermanos no entienden mucho de ese amor. Andan inseguros de su relación con Dios. Andan con vergüenza, con culpabilidad, en vez de entender el Dios de amor. Jesús pasaba tanto tiempo en su ministerio enseñando a los apóstoles el Dios de amor, en vez de el Dios de enojo y castigo. Y eso es tan importante. Eso, cuando alguien me pregunta, ¿qué significa ser maduro espiritualmente? Yo les digo, es conocer a tu Dios, que es un Dios de amor. Si puedes llegar a entender eso, cambia todo, cambia todo. La verdad es que la vida es un viaje espiritual, es un viaje que tomamos todos nosotros discípulos. Perdón. Un momentito. Michelle. Tenía temor que esto iba a pasar. Michelle. Yeah, you at the door. I'm in the middle of my class. Alguien está en la puerta. Lo siento. Visita. Perdón, lo siento. Toda la vida espiritual es un viaje espiritual, donde nosotros estamos cambiando de la oscuridad hacia la luz. Y aunque el cambio profundo empieza en el bautismo, claro, del reino de la oscuridad al reino de la luz, pero en realidad toda la vida es hacer y cumplir el cambio. Toda la vida es la transformación adentro de cómo ser una persona, cómo vivir como una persona de la luz. Hay etapas que todos los discípulos pasan, que cualquier persona, cualquier ser humano, todos seres humanos están en un proceso de desarrollo espiritual. Están lo que se llama formación espiritual. Y para muchos, su formación espiritual es más influenciado por el mundo o doctrinas falsas o enseñanzas en la televisión. Pero nosotros, como discípulos, somos guiados por la palabra de Dios. Y la palabra nos está guiando en esa formación espiritual. Hay etapas. Primera etapa es descubrimiento. Eso es cuando pasamos por la conversión, ¿no? Hacemos estudios, somos bautizados, pasamos por el discipulado, tomamos los primeros pasos, ¿no? Y aprendemos como discípulos cómo ser un cristiano, cómo vivir la vida cristiana. Es el segundo paso, es el paso de discipulado. Aprendemos
cómo vivir como un discipulado. Y llegamos a ser bien establecidos en la iglesia. Y luego, otra etapa es empezamos a ser responsables en la iglesia, en la vida cristiana. Y aprendemos cómo dirigir estudios, cómo dirigir una charla, cómo ayudar a alguien a ser discípulo, cómo hacer otro discípulo, ¿no? Y llegamos a un punto en que somos más o menos excelentes en lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y, y ya estamos bien establecidos, ¿no? Y ya no estamos luchando con si quiero estar en la iglesia o si quiero ser discípulo. Ya estamos bastante basados y firmes. Entonces, eso es como el tercer etapa. Y luego viene otra etapa, el peregrinaje. Pero lo que muchas veces pasa es que pegamos con una pared y en esa pared muchas veces chocamos con algo. Y eso pasa a casi todos los discípulos, que pasamos por un tiempo en que se llama la pared, y hay paredes diferentes. No, Sam. Muchas veces puede ser una pared de agotamiento físico. A veces hemos dirigido tanto y ya no estamos, ya estamos cansados espiritualmente, a veces agotamiento espiritual, agotamiento físico, agotamientos diferentes nos causan como pegar con una pared, a veces un conflicto con un líder, con otro hermano, otra hermana, un conflicto nos puede ser como una pared o un crisis personal, nos enfermamos o perdemos el trabajo o alguien se muere, ¿no? Y eso puede ser pared también, o un crisis de vida que puede ser otra persona se enferma o tu marido o tu esposa o tus hijos se enferman o algo así que impacta mucho la vida. Y el último pared se llama Noche Oscura del Alma. Eso es una pared clásico que se llama eso por una enseñanza. Juan de la Cruz era un sacerdote que creció mucho, escribió mucho de la madurez espiritual, del crecimiento espiritual. Todo eso se llama, lo que el término popular hoy día es deconstrucción, es cuando empezamos a preguntar, ¿por qué estoy haciendo todo esto? ¿Por qué vivo tan dedicado a la iglesia? ¿Por qué estoy dando todo mi dinero? ¿Por qué estoy dirigiendo una charla? ¿O por qué? Y eso pasa casi bueno, no casi, todos los discípulos pasan por paredes diferentes en tiempos diferentes. Siempre los primeros pasos, descubrimiento, discipulado, responsabilidad. Pasa con muchos discípulos que tienen 20 años, 30 años en la fe y pegan esta pared. Y es una crisis espiritual. Y si seguimos empujando espiritualmente, y voy a hablar un poquito de cómo pasar esa pared, cómo sobrevivir los retos de la pared, empezamos otra etapa que se llama peregrinaje. O yo pongo el nombre de peregrinaje. A veces lo explican como el viaje interior, ¿no? Es cuando empezamos, es muy parecido al primer paso, a la primera etapa de descubrimiento. Es un peregrinaje, pero más profundo, que ya has preguntado tus preguntas, ya has luchado con tus dudas o inquietudes, o ya has perdonado a alguien, o ya has superado la pared. Y es otra etapa de descubrimiento. Y no es tanto qué es lo que cree la iglesia o qué es lo que creemos nosotros como grupo. Ahora es más, esto es lo que yo creo. Esto es esto es mi convicción. Y realmente representa una profundidad muy importante en la vida espiritual.
porque en esa etapa es cuando empezamos a aprender cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Eso es cuando estamos llegando a un nivel de madurez. Y eso pasa muchas veces cuando alguien ya tiene 20 años, 30 años en la fe, 40 años en la fe, y ya han pasado por el descubrimiento, discipulado, responsabilidad, ya han tenido sus tiempos de pared, de pegar un pared. Y a veces, y te digo, la pared no es solamente una vez en la vida. Uno puede encontrar varias paredes, ¿no? Y tener que superar esa pared y entender y aprender cómo avanzar a través de con ese pared. Peregrinaje empiezas a como descubrir de nuevo, pero con tu propia convicción. Y tú y Dios están creciendo. Y empiezas a entender mucho mejor el Espíritu Santo. Y tienes una nueva confianza, ¿no? Hay una nueva confianza que viene de la profundidad de una relación íntima con Dios. Y uno sigue creciendo y llega la última etapa es ser transformado. Es cuando uno llega a una madurez donde su motivación es mucho más el amor de Dios. Su motivación, su inspiración viene de su relación con Dios. Y la palabra de Dios lo puede transformar. En los primeros pasos, uno lee la Biblia más para información. En las últimas etapas, uno lee la Biblia más para transformación. En los primeros pasos, uno lee la Biblia y estudia y ora más para saber qué hacer. En los últimos pasos es más para quién ser. ¿Quién voy a ser? Eso es el cambio. Entonces, los primeros pasos es más motivado, inspirado por temor de Dios, por vergüenza del pecado, temor del juicio, pero uno creciendo, uno aprende más y más el amor de Dios, el amor de la palabra, de quién es Cristo y cómo nos ama y cómo nos quiere. Y poco a poco su inspiración, su motivación llega a ser más y más el amor de Cristo. Y uno tiene más confianza y como su relación está creciendo más y más íntimo con Dios, tiene una unidad con Dios. Muy poca gente llega a esa etapa, muy poca, te voy a decir, muy poca. Esto es el viaje de la vida espiritual. Esto es un viaje que requiere toda la vida. Y por ejemplo, en mi caso, yo sé que estoy en el peregrinaje y aprendiendo a ser guiado por el Espíritu Santo. No he llegado a la etapa de transformación. Quiero llegar ahí. Quiero llegar a ese punto. Eso es mi meta y eso me anima, me inspira, me siento tan animado de esto. Yo me levanto a la mañana con mucha alegría de poder pasar tiempo con Dios, de lo que estoy aprendiendo, de lo que estoy leyendo, de lo que estoy cambiando, de cómo Dios me está transformando. Igual que cuando yo me hice cristiano hace 40 años, me siento un celo, una emoción tan grande. Estoy descubriendo Dios de nuevo en un nivel tan profunda y tan poderosa. Pero esto es después de 40 años, ¿no? Y no es cuestión de años realmente, porque cada persona, su viaje es un poco diferente. Y a veces uno puede llegar al peregrinaje, luego caer en problemas y regresar a otra pared, ¿no? O una puede ser responsable, tiene el nivel de responsabilidad, pegar una pared y tener que empezar de nuevo. Y a veces visitamos las mismas etapas de nuevo. Pero esto es la vida espiritual.
Y Dios nos da todo lo que necesitamos para viajar este viaje. En 2 Pedro 1:3 dice, Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Dios nos da todo lo que necesitamos para este viaje espiritual, todo lo que necesitamos. Esto es la espiritualidad, la oración, la lectura, el ayuno, la confesión, la conciencia, el silencio. Evangelismo aún es parte de eso, es parte de la madurez. Yo creo que muchos discípulos hoy día no están evangelizando, no están estudiando la Biblia con nadie, entonces dejan de crecer porque en los estudios o enseñando a alguien o compartiendo tu fe, uno aprende mucho y sigue avanzando. La contemplación, pasando tiempo estudiando la Biblia y contemplando la palabra. La meditación, parando, meditando la palabra. David habla mucho de meditación en los Salmos. Muchos discípulos nunca hacen meditación. Honestamente, yo ni sabía lo que era meditación los primeros 30 años de mi vida cristiana. Y ahora yo no puedo imaginar salir de la casa sin tiempo en meditación. Adoración, servicio, hospitalidad y lo que se llama praxis. Eso es la práctica de lo que estamos leyendo, de lo que estamos estudiando, es sus praxis, que cuando leo algo, lo pongo en práctica. Cuando aprendo algo nuevo, medito en eso, pienso en eso y lo pongo en práctica. Eso es la praxis. Y es muy importante. Todo esto son como herramientas, ¿no? Hay un dicho de Bernard de Clairvaux que a mí me encanta, es el hombre que es sabio, por lo tanto, verá su vida más como un depósito que como un canal. El canal simultáneamente vierte lo que recibe. El depósito retiene el agua hasta que se llena. Luego descarga el desbordamiento sin pérdida para sí mismo. Hoy en día hay muchos en la iglesia que actúan como canales. Los depósitos son demasiado raros. Vosotros también debéis aprender a esperar esta plenitud antes de derramar vuestros dones. No tratéis de ser más generoso que Dios. Es decir, que debemos llenarnos y vivir llenos. Y así podemos dar y servir a otros. Pero hay muchos que tratan de vivir la vida cristiana, dando y sirviendo, pero sin llenarse, sin ser un depósito. Y no puedes dar lo que no tienes. Entonces uno llega cansado, vacío, muchas veces lastimados, sintiendo que doy, y nadie me da, ¿no? Y eso pasa mucho con cristianos que tienen muchos años. La lectura, tan importante. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esfuércese por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta directamente la palabra de verdad. Hay que conocer la Biblia, pero seguir conociendo. Y el que tiene décadas en la fe, el que tiene 20 años, 30 años en la fe, debe conocer la Biblia increíblemente, ¿no? ¿Cuántos versículos estamos memorizando? ¿Cuántos versículos podemos decir? Hace 3 noches una hermana me llamó a mi esposa que tenía mucho miedo de que Satanás lo estaba atacando, que tenía un demonio en su cuarto molestándola, ¿no? Asustándola. Y yo no sé si era pesadilla o si era un demonio de verdad o qué, pero fuimos corriendo a su casa en la noche y yo leí versículos con ella, pero lo increíble es que cuando empecé a leer los versículos, ella los estuvo también diciéndolos conmigo, aunque ella no tenía la Biblia, pero estuvo diciendo las mismas palabras, es decir, que ya tenía los versículos memorizados.
Eso es exactamente lo que hizo Jesús, ¿no? Para defenderse. Dio versículos, dio escrituras para defenderse contra Satanás. Yo creo que hay muchos discípulos que no conocen la Biblia suficiente para defenderse cuando Satanás nos ataca. Y debemos memorizar. Cada mañana yo oro el Salmo 23 durante 5, 6, 7 veces por día, ¿no? O la oración de Cristo, ¿no? Padre Santo que está en el cielo, santificado. Y uno dice, bueno, pero eso lo tenía que memorizar cuando yo era católico. No, pero es un versículo y sí vale. Y son las palabras de Cristo, ¿no? Él criticaba a los judíos por memorizar sin pensar o sin tener corazón en la palabra, pero Jesús memorizó todos estos versículos. Él los tenía, él predicaba, él no tenía una Biblia en sus manos. Todo salió de su mente. Para un cristiano es una herramienta súper importante. Claro, la oración. Cuando Jesús tumbó todas las mesas y criticó a los vendedores en el templo, dijo, escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración. ¿Cuánto tiempo estamos pasando con Dios en oración? Y no solamente tiempo con Dios en la mañana, todo el día. Yo tengo una app en mi teléfono y siempre me ayuda a recordar orar. Cada 2 horas me dice tiempo orar, ¿no? Para ayudar, porque a mí se me olvida. Eso es en donde yo estoy en mi viaje espiritual. Mi meta es caminar con Jesús todo el día. Eso es mi meta. No he llegado a eso, pero estoy tratando. Y este app me ayuda, me dice tiempo orar. Entonces eso me ayuda a pensar, ok, estoy pensando en Cristo, estoy pensando en los versículos. Y muchas veces yo oro Salmo 23, ¿no? Y lo repito. Y me ayuda otra vez a enfocarme en Dios y recordar quién soy yo. Y que soy discípulo de Cristo, y que el Espíritu Santo está en mí. Y que Dios está trabajando. El ayuno, no tengo tiempo, ya no, tengo que terminar esto, pero la obediencia, la meditación. Yo sé que meditación es algo que en nuestra iglesia no hablamos mucho de esto. Yo estoy dando clases de meditación, cómo meditar en la palabra de Dios, porque eso es muy importante. En el fin de la clase tengo una transparencia que dice mi canal de enseñanzas en YouTube. En 2 Corintios 3, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo de gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Dios está tratando de transformarnos y eso no termina. Y yo diría, es aún más importante cuando uno tiene 20 años en la fe, 30 años en la fe, 40 años en la fe, que sigo siendo transformado. Eso requiere meditación, contemplación en la palabra, confesión, adoración, silencio. Aún es otra cosa que no practicamos mucho en la iglesia. Y yo estoy aprendiendo a practicar silencio. Leer un versículo y luego hay que darme en silencio y dejar que Dios me dé ideas. Cuando yo oro, yo tengo un libro a mi lado, porque mucho de lo que estoy aprendiendo, Dios me lo da cuando ahí estoy en silencio, cuando estoy en oración. Y yo tengo un libro de ideas que me vienen, de momentos o ¿cómo se dice la palabra? Como descubrimientos, cuando ahí estoy parado en silencio, ¿no? Y recuerda cuando los discípulos caminaban en el camino de Emmaus después de la de la resurrección, y los 2 discípulos caminaban y empezaron a hablar con Jesús y no sabían que era Jesús, y de repente dice la Biblia que Jesús abrió sus mentes y se dieron cuenta de todo. Y yo veo que eso pasa mucho cuando ahí estoy en silencio. Leo, medito, pienso en esto y luego, ¡pum!, silencio, me vienen muchas ideas. Fruto del Espíritu es paz, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, sensibilidad, dominio propio. Son cosas que todos queremos. Y estas cosas no pueden ser la meta.
La vida cristiana no es, voy a crecer en paz, voy a crecer en alegría, voy a crecer en paz. No, no, no. Eso viene del Espíritu. Si lo quieres, hay que crecer en Dios, hay que crecer espiritualmente. Dios te va a dar esto. No es algo que puedes ir a la tienda y comprar. Es algo que Dios te va a dar cuando tú te enfoques y aprendas y sigas creciendo en cómo caminar con Dios. Salmo 29:11. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lo que todo el mundo quiere. Yo no sé cómo es en Guadalajara, pero aquí en Los Ángeles hay mucha ansiedad. Hay mucho temor. Y hay mucha gente sufriendo y ha afectado a muchos discípulos. Dios nos quiere cuidar. Él fortalece a su pueblo. Él bendice a su pueblo con paz. Pero la pregunta es si su pueblo está escuchándolo, si su pueblo está esperando a Él, ¿no? Escuchando, meditando en Él. Él quiere ayudarnos todos. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo creo que eso es todo el mundo hoy día, todo el mundo, incluso los de la iglesia. Estamos cansados y agobiados. Y dice, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Si lo hacemos con Jesús, caminando con Jesús, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Yo creo que muchos pensamos, no, Dios, Él está enojado y cansado de mis problemas. No, no, no. Apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Eso es el descanso que te renueva, que te da fuerza, que te da poder que necesitas para esta vida. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Yo no creo que hay muchos hermanos que van a describir su vida cristiana como suave y liviana. Y yo creo que muchos años eso no era mi vida cristiana, porque yo estuve tratando de hacer todo por mi carácter, por mi disciplina, por mi negar a mí mismo, por mi fuerza de carácter. No, no, no. El poder no viene de mí. El poder viene del Espíritu Santo. El poder viene de Dios. Mi esfuerzo tiene que estar enfocado en caminar con Dios, en conocerlo mejor y mejor. Todos, hay un libro que habla de velas no, ¿cómo se llaman lo que usan? ¿Remas? Así se llama. Lo que Remos. usan remos. Para remar. Sí, y yo creo que para muchos la vida cristiana es como la foto abajo, como remos, usando remos. Es de empujar y luchar y trabajar para el Señor. Pero la verdad es que debe ser más como velas, como una barca de velas. Sí, hay trabajo, hay que poner las velas, hay que cuidar las velas, pero el poder para ir adelante viene del viento. Tú sabes que el Espíritu Santo se llama el viento de Dios. Es la misma palabra, pneuma es, o en hebreo es ruach. Es el viento de Dios, la respiración de Dios. Y así debe ser nuestra vida cristiana, no como abajo, por nuestra fuerza y carácter y disciplina y empujar. Abajo, uno va a llegar a ser descansado, agoteado, ya no va a poder, ¿no? Y más después de 10, 20, 30, 40 años. Hay muchos que esto parece su vida cristiana, ¿no? Empujar, trabajar y seguir esclavos de Cristo. Vamos a sufrir y empujar y trabajar. Pero no debe ser así. Yo diría así quiero que sea mi vida cristiana. Así quiero mi vida cristiana.
empujado, disfrutando. Y el poder viene del viento, viene de Dios, no de mí. Y ahí está Michelle a mi lado. Así debe ser. Eso es crecimiento espiritual. Yo tengo una página, thewayofthepilgrim.com. Está en inglés, pero hay muchas clases en español. Cuando quieren, pueden ir ahí. Hay muchas más clases. Y voy a empezar otra página y todo va a ser en español. El nombre va a ser elcamino.com, pero no lo tengo todavía, pero lo voy a formar. Pero eso es crecimiento espiritual y por eso es tan importante para nuestra vida, la vida cristiana. Y voy a parar de grabar. Y terminamos. Wow. A ver, voy a terminar la grabación para tener un pequeño momento. Bueno.